La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena este tema que ha causado revuelo en el país, preocupación, indignación de alguna manera, a propósito del femicidio contra la abogada María Belén Bernal en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional en Puzuquí. Nuestra intención con nuestros invitados es cómo impulsar con seriedad, con responsabilidad, un proceso de reestructuración de la Policía Nacional, replantear la formación de oficiales, rescatar la institucionalidad y quizás lo de fondo, enfrentar con éxito a la violencia que se ha entronizado en el Ecuador. Quisiera señalar sobre el tema que la Policía Nacional necesita una reestructuración integral, no un desbaratamiento institucional que beneficiaría al crimen organizado. Hay que decirlo, hay sectores políticos extremistas, desestabilizadores, que acechan y que propiciaron el debilitamiento de Fuerzas Armadas y Policía durante una década de administración. La policía requiere un replanteamiento de la formación de oficiales, no solo en sus aptitudes profesionales, sino también en las actitudes humanas, sus relaciones con las comunidades, con participación ciudadana. Impulsar la unidad para afrontar al unísono las nuevas amenazas graves que se vive de inseguridad, violencia, crimen organizado, narcotráfico, protegidos por nefastos actores políticos. Se necesita un pensamiento estratégico con liderazgo de transformaciones, con el impulso de una cultura de paz que imprima esperanza con el apoyo de la academia, no sesgada solo en defensa de los derechos humanos, sino también de las responsabilidades que tienen las personas. Qué importante sería, a propósito de esta crisis de inseguridad, lograr un acuerdo nacional por la seguridad y contra la violencia, a lo que nadie debiera oponerse sin mirar quién propone. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados, el doctor Lautaro Ojeda, académico e investigador, el doctor Daniel Pontón, analista y catedrático, y el general Juan Carlos Rueda, quien fuera jefe policial. Bienvenidos, doctor Lautaro Ojeda. ¿Cómo impulsar un proceso de reestructuración? Usted, que ha sido profesor académico, ¿cómo enfrentar esta reestructuración? Un buen día. Muchas gracias. Yo creo que habría varias perspectivas que tener en cuenta. Uno es el contenido de la formación, que es distinto de la capacitación. Precisamente la escuela básicamente se orienta hacia la formación. Y por eso tiene un programa, un pensum, que entiendo son 2 o 3 años. Y la capacitación que se refiere más a aspectos técnicos, por lo tanto es muy corta, digamos. Yo no conozco bien, posiblemente, compañero Rueda, compañero general Rueda. No, y también Daniel Pontón, a quien le preguntaremos, que ha sido parte de procesos de enseñanza. Así es. Puede señalar cuáles son los ejes fundamentales de la formación y qué tiempo tienen de persistencia de ese pensum, digamos. El otro tema es cómo ha incorporado fenómenos tan graves como el crimen organizado, como la violencia criminal
y la violencia social, a pesar de que esta última no es precisamente el enfoque, o no ha sido el enfoque de la policía. Creo que la dinámica y los cambios que han ocurrido en la violencia criminal, yo diría en los 6 últimos años, realmente es impresionante. Si, por decir algo, el pensum estuvo diseñado hace 6 o 8 años, en ese campo es obsoleto, por la dinámica, por la capacidad empresarial, por el carácter universal del crimen organizado. Y además, creo que esto es muy grave, el poco o reducido conocimiento que nosotros tenemos, la academia incluida, de la etiología mismo del fenómeno, de las causas, de los factores, están detrás de ello. Y a la vez, digamos, tener en cuenta que la policía cada vez se ha vuelto más multifuncional. Yo me permito decir algo así muy cotidiano, está casi en la sopa. Y la ciudadanía quisiera tener un policía en la esquina. Es decir, ahí eso refleja que no hay realmente una orientación políticas, aunque haya a lo mejor algún plan de seguridad. No conozco realmente la orientación que tiene la formación de la policía. Hay muchos otros aspectos que tener en cuenta, digamos, ahora precisamente a propósito de este femicidio. Por lo tanto, digamos, creo que hay que tener un panorama en el cambio de corto, mediano y largo plazo. Creo que en el corto plazo a lo mejor están identificados algunos elementos y es posible corregirlos, pero ya en el mediano plazo y particularmente en el largo plazo es necesario tener un conocimiento profundo de la etiología misma del fenómeno, tanto institucional como de la violencia criminal, que es uno de los objetivos que tiene, vinculado, por cierto, a la seguridad ciudadana, que tiene la policía. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, quien como profesor con su experiencia analista de seguridad, también en momentos ha impartido clases en la Escuela de Formación de Oficiales. Primero, un diagnóstico de cómo se llega a esta situación. Decía el doctor Lautaro Ojeda, quizás por la dinámica tan cambiante, los pensum, la formación se vuelve obsoleta, hay que estar actualizando. ¿Cuál es su análisis respecto de lo que se imparte en la formación de oficiales de policía? Muy buen día, Daniel Pontón. Hola, Miguel, saludos igual a Lautaro y a Juan Carlos. El tema de la educación siempre va a ser un tema extremadamente importante dentro de lo que es el andamiaje institucional de la policía. De hecho, aquí Juan Carlos fue director de educación de la policía, creo, en general, y él conoce más a profundidad estos temas, y esto es un tema extremadamente importante. Yo para empezar, el tema de la educación, tener una buena educación de la policía, tener un buen proceso de formación, tanto para oficiales como para lo que se denomina vulgarmente la tropa o suboficialidad, son, digamos, procesos claves, importantes. Es importante lo que dice Lautaro, hay que pensar eso de lo que es ya el plan de carrera, la formación, la capacitación, perdón, tanto como especializaciones, porque la policía tiene múltiples especializaciones, como ya lo que es el nivel de formación en el ascenso. Ahí tienes varios, a nivel de oficialidad tienes distintos niveles. Personalmente yo he sido profesor de la Escuela de Estado Mayor, que se imparte a tenientes coroneles, ¿no?, que van a la plana superior de la policía y que posteriormente varios de ellos llegarán a ser comandantes. De hecho, algunos comandantes han sido alumnos, tanto de todo el proceso que la policía ha tenido de formación en universidades públicas y privadas, la Flaxo, la Católica, la Universidad San Francisco y actualmente el IAEN. Pero también hay otro tipo de formaciones, por ejemplo, lo que es el ascenso de capitán mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un tema que realmente es importante. Pero yo diría, ninguno de esos procesos, por más que las mallas deban ser actualizadas permanentemente, no tanto las mallas, sino el contenido de las mallas, ¿no?, que es algo interesante ahí,
porque los profesores también innovan en función de las circunstancias, necesitan llegar a una reforma, a una malla para innovar en las clases, por eso simplemente se hace una revisión. Eso no evita que una persona como el señor Cáceres, nuestro presidente Cáceres, llegue a una institución. Yo siempre he dicho que en todas las policías del mundo ha habido estos casos de extremos. Tengo entendido que en Colombia pasaron un evento similar en el año 92, me contaba una colega, que hubo una violación dentro de una unidad policial, y eso es terrible. Eso también puso una crisis enorme a la policía. Inclusive hemos encontrado, no solo en policía, sino en Fuerzas Armadas, también procesos de gente que ha estado dentro de las fuerzas y que inclusive han sido parte de que han sido involucrados con actos terroristas. ¿Sí? O sea, malos elementos vamos a tener siempre dentro de la policía. Inclusive son muy bien informados, porque muchas veces esta gente tiene muy buena capacitación y son excelentes policías, tienen todos los, tanto las pruebas físicas en el tema de educativo, psicológico, probidad, ¿no? Pasan las pruebas, pero eso no evita que este tipo de eventos siga pasando. Por lo tanto, yo creo que el tema educativo es uno de los procesos importantes, pilar fundamental de la reforma, pero no solamente es ello. O sea, no podemos con eso evitar que, por ejemplo, el feminicidio, como máxima expresión de la violencia de género, ¿sí?, se pueda revertir en la policía. Y para eso necesitamos varios procesos que tienen lógicas distintas. Por ejemplo, uno de ellos es el proceso de selección inicial, ¿no? Todo lo que es el proceso de selección, que es clave también. De ahí pues, pasa el proceso de formación, y después lo que ya es su plan de carrera, que se necesita retroalimentar con una serie de procedimientos de manejo personal. Y obviamente un asunto que es fundamental, que es el tema disciplinario de la policía. Yo creo que es algo que también debemos revisarlo de una manera bastante profunda, porque justamente con esas acciones se puede complementar, evitar este tipo de situaciones tan anómalas como las que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no?, en el caso del Ecuador. Doctor Pontón, bien decía usted la formación de los oficiales, porque a propósito de este hecho, revisábamos los datos en la Policía Nacional. Este teniente Cáceres tenía 33 reconocimientos y 0 deméritos, 33 méritos, 0 deméritos en su corta carrera todavía en la Policía Nacional. ¿Cómo explicar esto? Es complicado la conducta humana. O sea, alguien me decía, y se politizó el asunto de la selección, sobre todo, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un debate ahí. Y bueno, el señor entró hace 8 o 10 años, no sé cuánto tiempo tuvo la policía, pero probablemente ha tenido ese tipo de tiempo de permanencia. Estamos remitiendo el año 2010 al 2015, la franja más o menos de entrada. Eso la formación, alrededor del 2015 entra él ya formalmente. Exactamente, entonces estamos hablando de un gobierno como distinto. oficial. Había otro tipo de procedimientos, que después obviamente se reformaron, una reforma en el 2017. Y claro, el señor viene con todo ese bagaje, y yo no dudaré que haya sido una persona que ha tenido unos altos estándares de formación. De hecho, tengo entendido que ha sido inclusive hasta mimado de unos oficiales, porque de pronto era un buen policía. Pero claro, este tipo de situaciones no evita, o sea, el perfil criminológico es complejo. O sea, desde el ámbito psicológico, una persona que ocurre un acto de esto con una violencia tan excesiva contra su mujer y tan planificado, que es una persona que tiene rasgos psicopáticos, ¿no? O sea, yo no soy psicólogo, pero entendería que una persona no tuvo ningún tipo de remordimiento ni capacidad de reparación, planificación para evitar este tipo de cosas. Y para eso se necesita un tipo de formación adecuada. Entonces, la profesionalización del policía, sus conocimientos del mundo policial y las técnicas, por lo menos, de evitar tratar de borrar huellas, necesita tener un conocimiento pleno. Ahí lo que implica es qué tipo de formación de corte humanista. Porque no solamente se trata de profesionalizar la policía, sino se trata de darle un enfoque mucho más humanista en temas de formación, en temas de género, derechos humanos, en sensibilidad con la persona. Pero ni siquiera eso nos sirve para evitar que este tipo de situaciones se den, como las que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces se han dado situaciones, yo digo, en cuerpos policiales se han dado casos de que vi con mucho más, digamos, dinero, recursos y institucionalización, que han habido agentes que han generado actos inclusive terroristas, que ya es otro nivel de violencia, ¿no? Entonces, ahí es un tema que debe ser evitado por otro tipo de mecanismos, ¿no? Que en el trayecto de las cosas, por ejemplo, el tema de salud mental de los policías es un tema importantísimo. Porque la policía, el trabajo policial es un trabajo muy duro. Es un trabajo donde hay muchas frustraciones de índole familiares, hay tendencia al consumo de alcohol excesivo, es decir, situaciones también del hábito policial, el enfrentamiento con la relación con la violencia, con el mundo criminal, también genera un proceso también
un impacto a nivel psicológico, que necesita ser constantemente evaluado para evitar que esta gente en el trayecto pueda tener algún tipo de orientación hacia la violencia de género, ¿no? Entonces, es algo que realmente debe revisarse de una manera mucho más holística, que simplemente en el tema de revisar las mallas educativas, ¿no? Eso sería mi opinión. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de educación en su momento en la Policía Nacional, quien estudiara en su larga hoja de vida, por ejemplo, en Chile, en donde hay una policía profesional. General Rueda, ¿cómo enfrentar, cómo impulsar este proceso de reestructuración de la policía en momentos complejos y difíciles por este suceso ocurrido al interior de la Escuela de Formación de Oficiales de Puzuquí? Muy buen día. Buenos días a Daniel, al doctor Lautaro Ojeda. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Efectivamente, las transformaciones o los cambios deben ser siempre vistos como algo dinámico, algo permanente en las instituciones del Estado y particularmente en la policía por la dinámica de la seguridad o de la dinámica de la inseguridad, la dinámica de la criminalidad, de la violencia. Cómo en pocos años podemos trasladarnos de un escenario en el que se ha controlado a otros escenarios en los que realmente la sociedad y las instituciones sucumben ante estos episodios de violencia, de la acción de las estructuras criminales que pretenden a través del miedo, del terror, irrumpir en la sociedad, y de esa forma hay un sistema de control social informal basado en antivalores, basados en el temor, en el terror. Y también hay que entender que las instituciones deben asimilar el desarrollo de las sociedades y sus requerimientos, sus necesidades más urgentes y más apremiantes. Yo creo que la Policía Nacional y otras instituciones están en el camino y deben ponerse en el camino de las grandes transformaciones que desde luego vienen acompañadas de problemas. En este caso, creo que nosotros le apostamos o debemos apostarle. Una de mis apuestas es precisamente la educación. Y la educación en varios sentidos. Primero, la formación. Obviamente debe entender un funcionario de policía el rol tan importante que tiene en la sociedad la gestión de policía. Cómo la sociedad, el Estado de Derecho, requieren de instituciones básicas para su funcionamiento, para que todos los eventos de la convivencia social, de la economía, de la convivencia política, inclusive los temas, obviamente los temas de seguridad, sean gestionados en parte o en mucho por estos actores. A veces no son los generales ni los coroneles los que están frente a los problemas de todo tipo. Están ahí precisamente los jóvenes oficiales, están los cabos, los sargentos, nuestros rangos operativos que están al frente de los problemas. Y a quienes les corresponde tener todo tipo de sensibilidades, tanto en el orden político, entender cuál es el rol en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, cuál es el rol en un mundo afectado por una serie de conflictos, de violencias, de discriminaciones. Y por eso yo creo que la educación debe ser uno de los roles fundamentales, tanto en los procesos de formación fundamentalmente, cuanto en los procesos de capacitación y en los procesos de especialización. Y luego también debemos darles a los oficiales ya en los niveles directivos capacidades administrativas que lo vinculen con la esfera institucional
en el ámbito de la justicia, en el ámbito también político, en el ámbito legislativo, en el ámbito de la economía, para que el oficial que va ya a un nivel de dirección de la institución pueda interrelacionarse con todos los elementos que constituyen el Estado y poder articular una gestión coherente ante una actividad de por sí compleja, porque el tema de la seguridad obviamente está cruzado por el tema de la prevención, y ahí hemos hecho un gran aporte hace varios años, más o menos al 2004. Usted recordará que el país se movilizó en torno a construir una policía, y se movilizó casi por un lapso de 6 a 8 meses, en el que los comandantes de policía, rompiendo paradigmas que están anclados en la jerarquía, que están anclados en un modelo militar, teníamos que romper ese paradigma para ubicarla a la policía en el mundo de la civilidad, en el mundo del conocimiento, en el mundo de estas nuevas sensibilidades con la comunidad. Queríamos una policía y queremos una policía abierta, dispuesta para atender los problemas cotidianos que se presentan en todos los niveles de la ciudad, del mundo urbano y del mundo rural, del mundo campesino, en todas las parroquias, alguien cercano, alguien a la que la gente pueda acudir. Se comenzó a dibujar el policía amigo, el policía que está haciendo su trabajo preventivo en calles y plazas, en los comercios, tratando de desarrollar una relación en base al cumplimiento de su misión preventiva, en base al cumplimiento de su misión constitucional y generando confianzas. Es complejo, porque son miles los funcionarios que tienen que entender toda la lógica que hay detrás de la prevención, y para eso tiene que preparárseles con todos estos elementos que hoy vive la sociedad. Sí, 7 de cada 10 mujeres, 7, que es una cifra altísima, no son la excepción, son la gran mayoría de las mujeres que han sido afectadas por esta violencia de género. Esto quiere decir que tenemos un problema estructural en la sociedad. Si hay todavía problemas de discriminación racial, de discriminación étnica, si hay problemas de discriminación económica social, si hay problemas con el consumo de narcóticos, que antes éramos considerados como un país de tránsito y hoy lamentablemente nos hemos convertido, gracias a una política, gracias a una política equivocada, se ha ampliado el margen de consumo y ahora estamos lidiando con un problema de consumo interno. Ahora tenemos verdaderos ejércitos, pandillas que sobrepasan varias decenas de miles de personas que están dedicadas a la ingrata tarea de vacunar, es decir, exigir unos aportes económicos a la gente que está activando la economía en los comercios. Inclusive ya se ha ido más allá, ya hay vacunas hasta los niños que van a las escuelas. Es decir, tenemos que luchar y ver todo este componente enorme de violencias, sin considerar que, además de eso, estas violencias son administradas o tienen sus beneficiarios. Hay actores políticos que no solo es que escandalizan, hay otros que inclusive las movilizan, la criminalidad, movilizan para sus propios intereses, y como la sociedad está inerme frente a este escenario, entonces debe contar con una institución en el rango o en los ámbitos que le corresponde para generar un espacio de confianza. Pero para eso hay que capacitar, hay que trabajar y hay que entender el problema. Ya más luego quizás, porque no quiero polemizar,
Vamos a profundizar el tema de la violencia, que sería la preocupación mayor que tiene la comunidad, la ciudadanía. Pero usted habló de un proceso en el 2004, en donde con la Universidad Católica y el aporte ciudadano se construía esa política de centrar a la policía como una institución que forma parte de la sociedad y no aislada de la sociedad. ¿Qué pasó con ese proceso en donde recuerdo con el aporte de la Universidad Católica, su decano de entonces, un hombre muy conocedor como el doctor Alfredo Paredes Santos? ¿Qué pasó? ¿En qué terminó eso? Porque parte del problema en el Ecuador es que hay procesos inconclusos o que con cambio de administraciones cambian las políticas. Usted habló de una visión estratégica. Los gobernantes, los directivos de las instituciones, los académicos deben mirar hacia adelante, deben construir los escenarios en el futuro con esa visión. Yo me alegro mucho de participar en este foro con el doctor Ojeda y con el doctor Pontón, porque ellos son precisamente personas que han pensado, y con usted, Miguel, que ha seguido este proceso desde hace años. Ese proceso, o el resultado de ese proceso, yo creo que lo seguimos viviendo. Hay otra realidad a la que yo viví hace 40 años que me inicié en las filas policiales. La relación que existe entre la comunidad y los policías es una correlación más cercana, pero tiene que ser el esfuerzo. Debe tener continuidad, debe tener apoyo, porque si yo le había dicho que con la ayuda metodológica de la Universidad Católica y particularmente de la Facultad de Administración, y quiero poner de relieve la gratitud que le tiene esta institución al doctor Alfredo Paredes Santos y un grupo de profesionales que acompañaron metodológicamente este proceso, en el cual habían muchos académicos, en el cual se integró como se deben integrar ahora. Se integraron las cámaras de la producción, de comercio, se integró la iglesia, se integraron los grupos minoritarios, habían asociaciones inclusive de servidoras sexuales que estaban buscando el apoyo para desarrollar una actividad en un margen de seguridad y respeto y de alguna forma de dignidad, que dignifique. Se unieron las universidades, las escuelas, la iglesia, los mercados. Y en esa lógica avanzamos en un sinnúmero de foros en los que nos apoyaron tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional. Hubo una movilización que impulsaba esa motivación, que había sido una iniciativa nacida del propio seno de la policía, porque las cosas que se habían propuesto en ese entonces era integrarnos como sociedad para buscar los mejores mecanismos de prevención, y creo que lo hemos logrado, y no hay que abandonar estas buenas ideas, estos buenos procesos. Y si yo le digo, en ese entonces nos demoramos solamente para el planteamiento de la propuesta estratégica alrededor de 6 meses. Esto da la dimensión de que el proyecto abarcó primeramente a todo el país, abarcó la voluntad institucional, abarcó la voluntad del gobierno, de las autoridades de justicia, de la fiscalía, de las autoridades locales, pero sobre todo abarcó la participación de la sociedad, de todas las agrupaciones, de todos los sectores organizados, deportivos, barriales, de tal forma que luego se podían comunicar las necesidades. Ahora bien, ese era un escenario, pero ahora, como bien lo ha dicho el doctor Lautaro Ojeda, el mundo cambia, y cambia a una velocidad vertiginosa. No solo cambia en los aspectos positivos. La base del conocimiento se multiplica o se duplica cada 5 años, y quizás en el futuro sea más rápida. Igualmente, las actividades criminales han proliferado, y antes no teníamos estos verdaderos ejércitos de pandillas, lagartos, choneros, relacionados internacionalmente con mafias desalmadas como las mexicanas o las colombianas o las albanesas. Estas mafias rusas que nos han minado esto. No tenemos el nivel de penetración
que hoy mismo vive el país y viven otros estados. Hoy tenemos clara evidencia de que los sectores políticos, los sectores del Estado han sido penetrados por el narcotráfico. Vemos como sectores importantes del quehacer social, del quehacer político, del quehacer, ¿qué le digo? Inclusive de la prensa, que están cruzados por estos factores que antes no los pensábamos y que obviamente caer en una generalización es caer en un lugar común. Hay excepciones, pero son las excepciones y deben ser tratados. Y que si no se les trata con la sabiduría y el conocimiento y la persistencia, seguramente se van a extender y esto va a dejarnos al margen de tener un Estado posible, de un Estado factible, de una organización y de organizaciones como son la Policía Nacional, que son indispensables para el desarrollo normal y para que todas las personas puedan cumplir con sus proyectos vitales, que el Estado cumpla con esa facilitación, es indispensable. Doctor Lautaro Ojeda, ¿cómo lograr enrumbar en esta etapa los cambios que se tornan fundamentales, crear esta política de formación de los oficiales, que es una de las aristas del problema, más allá de acciones que pudieran ser solo protagonistas políticas? En la Asamblea Nacional esta semana ya hemos visto la creación de una mal llamada comisión ocasional multipartidista para analizar el tema de coyuntura. El otro, la acción del Ejecutivo del anuncio de demoler un edificio, como si con eso se avanzaría en lo que debiera ser la demolición más bien de las conciencias que acumulan las malas acciones de violencia. ¿Cómo enrumbar este proceso en estas condiciones? A ver, yo creo que el punto de partida radica en conocer en profundidad los fenómenos, yo distingo, criminales y de violencia social. Yo he tenido la oportunidad, a propósito de la última publicación sobre violencia social, de revisar los estudios, la bibliografía, particularmente ecuatoriana, sobre este campo. Realmente es precaria, diría yo. Hay uno que otro esfuerzo, pero es bastante precaria. No hay una preocupación, no hay una asignación de recursos económicos y humanos que realmente se dirijan a ese campo. Quiero mencionar una anécdota que puede a lo mejor dar idea de la complejidad del tema. Fui invitado hace poco a la escuela justamente de formación por el posgrado, entiendo, o especialización en el ámbito policial que tiene la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central en convenio con la policía. Me pidieron además que lleve algunos libros de la conferencia que precisamente estuvo enfocada en el campo de la violencia social. Bueno, realmente, técnicamente, yo diría que usted ha sido un fracaso, no funcionaban los parlantes. El PowerPoint. Esto fue en la Universidad Central. No. En Puzuquí. En Puzuquí. Ya. Y luego, a pesar de que alguien señaló que había unos libros sobre este tema, nadie se acercó siquiera a verlos. Es decir, eso fue un signo y las preguntas fueron realmente vagas, o sea, no tenían nada que ver en ese caso con la violencia social. Yo salí realmente decepcionado. Bueno, pero ¿a dónde voy yo? Primero que es fundamental tener un conocimiento, como decía yo, de los factores, las causas, etcétera, que están girando actualmente alrededor del crimen, de la violencia.
Los medios de comunicación se encargan, algunos, de mostrarnos todos los días realmente situaciones macabras. Y además enfatiza mucho que en lugar de 8 en la semana en Guayaquil, mataron a 10, etcétera, cómo los mataron, etcétera, con formas además de manifestación de la violencia macabras. Realmente tipo mexicano, digo, de las mafias. Entonces, yo creo que es necesario conocer esa fenomenología. Pero creo que hay cosas básicas en la formación que hay que tener en cuenta. Metodologías de investigación. Dimensiones como hermenéutica, quiero decir, cómo interpretar, ¿no es cierto?, no solamente las estadísticas, sino realmente todos estos fenómenos, la vinculación, el carácter multidimensional y multifactorial que tiene los dos tipos de violencia, básicamente. Creo que realmente hay que buscar el ámbito para una formación ética y moral. Yo recuerdo de un libro precioso de Sabater que dedicado a su hijo, que le decía, bueno, ¿y quién se encarga de la formación ética? Y él le daba la respuesta, los curas, monjas y mojigatos, a través de una formación realmente moralista. Creo que la ética debe tener una visión amplia, una visión universal, una visión cívica. No creo, a lo mejor Juan Carlos puede identificar que ha habido una reflexión, no sé si materia, sobre este campo de ética. A lo mejor hay. Bueno, entonces creo que la necesidad, como había dicho en la primera intervención, la necesidad de tener un panorama, al menos de mediano plazo, y de largo plazo es muy, muy difícil, creo que es fundamental para estructurar realmente la formación. Me parece, y Miguel ha mencionado, me parece algo traído de los cabellos, realmente esto de derrocar un edificio como si el edificio fuera uno de los factores, realmente que me parece, es decir, hay propuestas realmente aberrantes, me parece, o que inmediatamente se tenga ya una propuesta de reestructuración, como bien señalaba Juan Carlos, el plan, solamente el conocimiento del plan, de los elementos fundamentales del plan, del que se hablaba anteriormente, llevó 6 meses. Entonces, claro, todo el mundo va a decir, pero ¿y ahora? Y ahora se pueden adoptar algunas medidas, pero el plan realmente de formación, no solamente de los oficiales, sino como bien se señalaba también, de la tropa, digamos, ¿no es cierto? Creo que tiene que cubrir, digamos, los aspectos que he señalado. Doctor Daniel Pontón, el tema que citaba el doctor Lautaro Ojeda, la formación ética y moral, más allá de la formación profesional que hay que hacer en un oficial que va a tratar a diario con los problemas de delincuencia, de crimen organizado, ¿cómo lograr? ¿Es factible, es viable, parte del pensum de estudios? ¿Cómo hacerlo? A ver, yo creo que todos los procesos se han dado. O sea, la policía no es una institución de cero. Yo puedo dar fe de lo que se hizo en el año 2012 con la Universidad Católica. Es un proceso de una apuesta a una modernización del ámbito educativo de la policía. Que se haya logrado o no, eso habría que verlo. O sea, yo realmente ahí me genera algunas expectativas. Yo creo que hay que evaluar eso. Las instituciones se evalúan. A mí me sorprende que, por ejemplo, que diga que hace falta en temas de profundizar en temas de derechos humanos. Tal vez sí, pero que no se imparte eso, no creo que sea correcto. Creo que la policía tiene materias, pienso, que se ha diseñado respecto a ese al tema de derechos humanos.
aquí en el IAEN, por ejemplo, a los estudiantes les da temas sobre género, temas de violencia social, etcétera, todos esos temas, todos esos elementos. Pero a mí me preocupa mucho el asunto de cómo realmente esto está siendo asimilado. Yo creo que eso es un tema que habría que evaluar. Y me voy un poquito más adelante. Yo creo que hay que evaluar también cuáles son los sentidos que la policía mismo establece. Por eso la policía, a su labor mismo como funcionario policial. O sea, si realmente se siente que está capacitado para su tema, si realmente le gusta el tema policial, o sus expectativas son simplemente ascender para buscar un estatus social, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos temas son importantes. Yo creo que hay que tener un buen diagnóstico respecto a cómo esta evaluación, si se va a meter en el tema de la reforma educativa, que es un tema sustancial, tener claro el panorama, a dónde apuntar, porque me parece que solamente limitar esto a una cuestión de una reforma a las mallas educativas o derrocar un edificio o hacer un tema puntual, creo que la cosa no va a cambiar mayormente, ¿no? Porque justamente en eso se necesita. Las instituciones necesitan adaptarse a nuevos contextos y posiblemente lo que se hizo hace 10 años atrás, 12 años atrás, ya esté obsoleto. Quién sabe qué es lo necesario que hay que cambiar ahí, es necesario evaluarlo. Yo creo que hay que primero hay que tener un diagnóstico completo de la situación. A mí se me preocupa, por ejemplo, que el proceso de nuevos aspirantes de policía, ahorita que se habla de incorporar 30.000 nuevos policías a la institución, y con la lógica de la premura, ¿no? De que estamos meter 30.000 nuevos funcionarios, se incurra en estos ejercicios de incorporar a cualquier gente, ¿no? La policía, por lo general, es una institución que en promedio paga bien, ¿no? Eso hay que decirlo así. O sea, una persona entra con un promedio de más o menos de $1.000, una persona de tropa. Y es un sueldo que puede ser atractivo en un contexto donde hay una carencia de empleo. Y a veces entrar a eso puede ser, por ejemplo, hay una gran demanda de gente que quiere entrar a la policía, tanto a nivel de oficialidad como a nivel de suboficialidad. Y ahí es donde se puede ocurrir en muchos errores, ¿no? A mí me preocupa que mucha gente vea solamente el hecho de la policía como un tema de tener un buen sueldo o pasar una vida, digamos, medianamente cómoda, y no existe este tema de la vocación. Creo que es importante este tema de la vocación. Y ahí es donde se puede, como repito, generar los grandes errores. Yo creo que es un tema que hay que revisarlo profundamente y que valga la oportunidad para que este proceso, porque ahorita hay el anuncio político del presidente y del ministro, pero si este programa no se lo sostiene a través de un empoderamiento, primero de la estructura policial, porque los procesos de reforma policial, que Juan Carlos puede dar fe de eso, funcionan cuando está comprometido el grueso de la policía. O sea, el actor principal de la reforma es la misma policía. Eso es lo que ha funcionado a nivel comparado, nacional. Y por otro lado, una ciudadanía empoderada que debata profundamente estos asuntos, ¿no? Que se politice el tema de una manera adecuada. No quiere decir que se lo politice para efectos por fuera de las lógicas institucionales. O sea, que exista un buen debate es algo que le va a nutrir a la policía y lo va a fortalecer. Pero si solo se deja eso en manos de técnicos o tecnócratas que lo único que buscan es hacer 4 o 5 acciones para decir ya, pasamos, y damos vuelta a la página y todos, digo, aparentar cambiar todo para que nada cambie, creo que no va a apuntar hacia lo que se requiere, ¿no? Que es básicamente que la policía necesita reformas importantes a propósito de este evento que ha pasado para justamente evitar que este tipo de cosas sigan pasando, evitar que eso siga pasando en la menor cantidad posible, porque obviamente no podemos evitar que no haya policías corruptos, violentos en sí, pero que esto no sea una práctica marginal y no algo generalizado en la policía. Yo creo que ese es el punto sustancial que yo quiero destacar. Creo que todavía hay que partir todavía un excelente diagnóstico sobre la situación educativa de la policía para efecto de generar una reforma mucho más profunda. Eso implicaría, Daniel, el que haya esta policía comprometida, como en su momento lo ha demostrado en procesos de cambios, y también una ciudadanía compenetrada con la problemática, si va a ser aliada a diario para enfrentar la violencia. Sí, yo creo que ese es el punto. O sea, habrá que ver hasta qué punto la policía, esta crisis, la servirá para empezar de nuevo o cambiar cosas, porque las instituciones tienen que cambiar, hay que adaptarse. No podemos tener instituciones de piedra y que no se adapten a nuevos procesos. Por lo tanto, la reforma policial es algo que debe estar
constantemente puesta en consideración dentro de las mismas lógicas institucionales, ¿no? Tanto reformas integrales como reformas parciales. Pero esto funciona en la medida que la policía tenga un ejercicio, como lo preguntó Juan Carlos en el año 2004, un vuelco hacia un proceso de modernización. Entonces le llamamos modernización, se le llamó así. Pero en este caso puede ser un nuevo vuelco hacia una reforma profunda de lo que es la policía en muchos estamentos que se han reformados actualmente a propósito de esta crisis. Y obviamente una ciudadanía mucho más empoderada. El programa pasado yo dije, el gran problema que tenemos es que por lo general, en eso sí coincido con Lautaro, la academia muy poco se preocupa de los temas policiales. De eso, o sea, somos muy pocos las personas que nos preocupamos de estos temas. Y en general existen muchos prejuicios, ojo, muchísimos prejuicios sociales que empiezan a aflorar en este momento y que también son nocivos, ¿no? El tema de que hay que eliminar la policía, hay que dar una descripción, por lo general es tema que sale en estos momentos, pero que demuestra mucho el prejuicio que se tiene hacia el mundo policial, que es un mundo complejo y necesario también, obviamente, necesario en el tema, sobre todo en la situación actual, pero que es un trabajo muy complejo de sobrellevar y saberlo entender, ¿no? Y es necesariamente la ciudadanía debe ser conducida por gente que realmente conozca estos temas a profundidad, ¿no? General Juan Carlos Rueda, ¿cuál debiera ser el compromiso institucional para abrirse en esta nueva etapa de cambios tan necesarios que permite avanzar con una política clara respecto de las reformas que se requieren? Yo creo que la voluntad de cambio está presente en las autoridades que están al frente de la institución y tienen que trabajar en una doble vía. Por un lado, tienen que motivar a sus hombres, a la gente que está en el día a día desempeñando sus funciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Y tiene que hacerlo en unas condiciones sumamente difíciles. Es un proceso cuesta arriba porque a veces se llegan a tal nivel de generalizaciones que el comportamiento desviado de uno o de algunos de sus miembros soslaya el sacrificio diario silencioso de muchos oficiales. Y creo que hay la voluntad de hacerlo. Yo le voy a referir que la decisión o la propuesta de poner a disposición los cargos del alto mando y de los coroneles, esta propuesta no viene del mundo político, porque tampoco puede ni tiene la capacidad jurídica, ni siquiera el presidente de la República, de remover arbitrariamente a cualquiera de los generales, a no ser que sea el comandante general, a quien sí tiene por una razón de orden jurídico, orgánica, él tiene que imponer esa y ubicar a quien él considere está más capacitado para dirigir los destinos de la seguridad desde la acción de la Policía Nacional. Es la propia actitud del mando institucional que en una forma generosa, pero sabiendo también asumir las responsabilidades de orden administrativo y de orden ético, estas posturas que en pocas ocasiones se ven. No sería sería tal vez algo similar si todos los aparatos de justicia ante el fallo o ante el comportamiento al margen de la norma o al margen de la ética, todos en un ambiente de apertura total pondrían a disposición sus cargos. No, eso no se da. En las instituciones donde el valor, donde el honor son todavía virtudes que se practican, hay mucha gente que tiene esta vergüenza y está bien que así sea y que se active y esté presente siempre ante la indignación popular. Pero las personas los ciudadanos, debemos reconocer también los cientos, los miles, los esfuerzos de miles de hombres y en todos los días del año por generar un ambiente de seguridad. Cuando nosotros
escuchamos noticias que el Ecuador ha tenido un éxito importante en la lucha contra el narcotráfico, con una acción permanente que ya lleva varios años, cuando los ciudadanos entienden que han pasado por una etapa dramática como fue el terremoto en Esmeraldas, y ahí estuvieron en la primera línea cuando hay problemas y catástrofes, cuando hemos vivido un proceso casi de más de un año en la pandemia, y en la primera línea estaban médicos, pero también estaban policías y militares. Estos ciudadanos que visten uniforme también necesitan motivación y el reconocimiento social, porque de lo contrario va a suceder lo que plantea Daniel, que solamente sea una opción laboral. No, los policías tienen de hecho que ser mucho más que eso, y son mucho más que eso, porque las condiciones laborales, si bien es cierto, las condiciones salariales podrían significar un atractivo, pero no se olvide que los policías tienen que trasladarse, estar fuera de sus círculos cercanos, tienen que movilizarse y tienen que estar a disposición de los problemas que vive el país. Acabamos de vivir dos sitios en los que estuvo en riesgo la democracia, en los que la violencia era el modelo en el cual un grupo, por muy respetable que sea, pero yo creo que con los medios absolutamente equivocados, agredieron no a la policía, agredieron al país, y la policía estaba en el medio de eso. Fue octubre de 2019 y junio 2022, que no, ojalá nunca se repita, aunque dijimos eso en octubre 19 y se repitió en junio de 2022. Estos policías con todas sus letras, con todos los errores que tal vez les achacamos cuando hay razón de hacerlo, también son policías que han estado bajo todas las inclemencias, no solo del tiempo, sino sobre todo de la violencia, de las agresiones, de los insultos, de las afectaciones inclusive en el orden físico, agresiones de género. ¿Cómo entender que un grupo de manifestantes haya agredido a un grupo de policías mujeres? Y esto ya haya sucedido ante la imagen. Pero si son policías, no es que están dispuestos solamente para superar esto. En realidad lo hacen, pero necesitan, sobre todo, del reconocimiento y del respeto y del respaldo de una sociedad que quiere vivir en paz. Necesita el respeto. Todos estos policías necesitan el respeto, la solidaridad, el marco jurídico que les ampare, pero sobre todo el reconocimiento social y el reconocimiento de las autoridades que están al frente. Yo he escuchado en alguna intervención al comandante general de la policía, al general Fausto Salinas, dolido como estaba, decir: señores, al público, dirijan sus ofensas hacia mi persona, pero no a mi gente, porque mi gente está trabajando denodadamente para cumplir su trabajo y bajo condiciones que no son las más precisamente fáciles. Por eso, doctor Lautaro Ojeda, ¿cómo evitar que este momento de crisis haya la oportunidad para no malograr y encauzar, hacer los cambios que se requieren en la formación, y luego que vuelva a ser lo que debe ser una policía en una sociedad? A ver, yo creo que la improvisación que se ve en las propuestas muestran realmente que no hay la intención de mirar en profundidad la problemática, por un lado. Por otro lado, la ciudadanía, la participación ciudadana, eventualmente, es decir, en casos muy específicos, se activa, sino que está esperando del Estado, del gobierno, que le dé respuestas. Una de esas respuestas que ya mencionó Daniel fue justamente el proponer que al fin del periodo presidencial se incorporen 30,000 policías en tan corto tiempo. Me pregunto yo, realmente, ¿con qué condiciones?
puede haber condiciones físicas, pero ¿con qué contenidos realmente? Formación del ser humano, Formación no del ser solo humano, un policía profesional. Exactamente, 30.000 frente a la actualidad que tienen más de 52.000. 52.000. Entonces, realmente ese es un tema, una respuesta para mí que no tiene un contenido suficiente en el ámbito que nosotros estamos señalando, sino realmente es una espectacularización. Si a eso se agrega, lo he mencionado de manera muy breve, el papel de algunos medios espectacular, morboso, y realmente frente a esta situación, la percepción ciudadana se vuelve cada vez más grave. Temor, miedo. Y entonces, por lo tanto, cualquier tipo de respuestas. Se oía el otro día en un par de entrevistas hechas en un canal de Guayaquil, que decía, ¿cuál es la solución? La pena de muerte. Esto hay que ejecutar desde el titular. No hay que esperar procesos. Es decir, la ley no sirve. Es, en definitiva, la fuerza física, el crimen también correspondiente. Ahora, si vemos los casos de corrupción, por decirlo menos, las debilidades del sistema judicial, es impresionante. Solamente pensemos lo que le pasa a un policía, y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo considero, y por haber sido profesor en la Escuela de Estado Mayor de la Policía y también del Ejército, hay gente de muy buen nivel y con una formación, si no suficiente, mínima al menos. Pero realmente de eso a generalizar, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy grave. Este rato, la policía es corrupta. Hay que cambiar todo el Estado Mayor. Hay que hacer cambios estructurales. ¿Sobre la base de qué? No entiendo realmente. Por eso decíamos que es importante que haya este cambio institucional, más no un desbaratamiento institucional, lo cual sería grave para el propio Estado, para la propia sociedad. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo evitar que de esta crisis haya la oportunidad para lograr los cambios en la Policía Nacional en estos momentos? A ver, más bien sería cómo sostener este proceso, ¿verdad? Claro, evitar que se malogre esto, ¿no? Sí, el principal enemigo aquí es, digamos, esta... A ver, yo creo que el problema ahorita es del gobierno que tiene tres frentes en el tema de la conducción de policía, que se abrió un frente más. El primero tiene que ver con generar un ministerio. Eso es importante. El Ministerio del Interior es un ministerio que arrancó hace pocos meses. Y tengo entendido que no hay procesos que se han cumplido todavía a cabalidad. Y eso es un tema importante que hay que irlo fortaleciendo, digamos, el menor de los asuntos, ¿no? El segundo es el tema el problema de la criminalidad en general, ¿no? El problema de inseguridad que vive el país. Y ese no es un tema menor, es un tema que hay que generar toda una estrategia de política pública, donde se debe generar no solamente conducción de la policía, sino alianzas, articulaciones con otro tipo de actores, la justicia, la asamblea, los gobiernos locales. No es un trabajo menor, por lo tanto el ministerio es el órgano rector. El tercero es liderar este proceso que ya lo ha anunciado, como una salida a la crisis que tenemos ahorita a propósito de este feminicidio, este presunto feminicidio, que es el tema de la reestructuración de la policía. Que le he llamado reestructuración, pero realmente está dentro del campo de la reforma. Y el ministro ayer ha salido a decir, bueno, va a ser una reforma parcial, bueno, lo cual es interesante, que se precise que quiere una reforma parcial, específicamente en dos temas, que tiene que ver el modelo de gestión, habría que apreciar qué se está entendiendo como modelo de gestión, y el tema educativo, ¿sí? Pero igual, ahí falta muchos elementos todavía para ir dilucidando qué está entendido como modelo educativo, el modelo educativo, porque el policía hace 10 años un proceso, un nuevo modelo educativo que implicó nuevos desafíos para la policía. Se va a revisar eso, se va a corregir, se va a reformar ciertas cosas, se va a profundizar en función de qué diagnósticos, a lo que se debemos, y que simplemente es un tema que yo creo que es complejo porque las reformas policiales no son temas menores.
La policía es una institución que en el día a día es lo que tiene el Estado para enfrentar un tema como la criminalidad, tan complejo, tan cotidiano como la criminalidad. Y a veces hacer reformas en eso, cuando la policía está desbordada, es sumamente complicado. Entonces se necesita por lo menos una apuesta política para ello. Yo creo que las condiciones están dadas, porque ya se lo han anunciado. Por otro lado, se necesita que haya una apuesta institucional de que esa reforma debe suscitarse. Ahí hay que ver qué actores se van a involucrar en este sentido. Ahí se necesita mucho apoyo externo, por ejemplo, hay experiencias de reforma en otros países. Y ya creo que se ha anunciado algo al respecto. También hay apoyo interno. Y tercer elemento es una ciudadanía mucho más comprometida, vigilante, y que sea también partícipe de este proceso de reforma. O sea, ahí se lo puede sostener. Y para eso se necesita un cierto nivel de politización, no en el sentido de mala, sino una politización adecuada. Para este tema sea un tema de debate nacional. Es decir, la discusión es qué tipo de policía necesita la sociedad. El Ecuador necesita es algo que debe ser abierto, no solamente al espectro de la policía, sino abierto al grueso de los actores sociales. Y es un debate que debe ser conducido con bastante cabalidad y muchos indéresis respecto a qué es lo que necesita el país. Porque no se trata de que aquí empiecen a echar cuento de gente que tiene posiciones extremadamente prejuiciadas y anarquistas, muchas veces, frente al tema policial, pero también tratar que detrás de eso hay posiciones de la gente que quiere una policía nueva, una policía que esté en función de las expectativas que quiere la ciudadanía. Solamente con estos tres elementos se puede sostener un proceso de reforma policial. Pero ojo, aquí el actor clave es la misma policía. Yo quiero ratificar eso porque no se trata aquí de hacer una tabla rasa de lo que se ha hecho y si vamos a generar algo nuevo por fuera de lo que es el sistema policial, sino con los actores mismos de su reforma, que son los mismos policías que son los directamente afectados en este caso, ¿no? General Juan Carlos Rueda, ¿cómo aprovechar este momento para que, como dice Daniel Pontón, haya una apuesta política, aprovechar esta crisis que sea una oportunidad y reemprender en esta reforma en la policía? Miguel, yo creo que se debe hacer o se debe continuar con estos esfuerzos que ya han dado frutos positivos. Creo que la policía comunitaria es una respuesta que si se la mantiene, se la fortalece, se le da instrumentos jurídicos, se determina que las unidades de policía comunitaria puedan recibir las denuncias para que las canalicen a los órganos de justicia, a los órganos de investigación fiscal, si la comunidad se integra de tal forma que la unidad de policía comunitaria sea uno de los lugares donde está la información de todos los habitantes del barrio, que sepan dónde están funcionando tanto los comercios como los lugares de diversión nocturna, etcétera, y que sean registrados y que sean por ley obligados para que todas estas converjan, todas estas actividades preventivas converjan en la policía comunitaria. Eso creo que es el primer paso y es el paso más importante porque se previene la violencia y podemos articular inclusive con procesos educativos en los que se comparta también la visión desde las experiencias que tienen los policías y las experiencias que tienen las víctimas y las experiencias que tienen los ciudadanos y que se pueda retroalimentar ese sistema. Ese hay que fortalecerle, hay que fortalecer la vigilancia, el policía a pie, el policía que camine por las calles, que pregunte a los ciudadanos, que ingrese a los comercios. Ese es el primer punto. Otro punto que hay que fortalecer desde mi particular punto de vista y viendo lo que está sucediendo con el desarrollo del crimen organizado y todas las mafias y todas las manifestaciones de violencia, creo que debemos darle al país una policía y unas instituciones fiscales y judiciales especializadas y técnicas y con la fuerza que nace del conocimiento para tratar problemas de la delincuencia que produce y de la violencia que produce y de las transgresiones y de las afectaciones que produce el crimen organizado. Y yo creo fundamentalmente que se debe capacitar a los oficiales y a los fiscales, a las unidades de policía especializada en una especialidad muy concreta que es la policía que persigue los delitos económicos. Porque el movimiento o el músculo financiero de todas estas perversiones del comportamiento humano a este nivel, a nivel macro,
están mediadas por los recursos financieros mal habidos, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la política perversa. Todas esas manifestaciones están cruzadas transversalmente y longitudinalmente por los recursos mal habidos. Y no hay instrumentos ni jurídicos ni instrumentos institucionales para atacarlos. Y uno de esos instrumentos institucionales y jurídicos deben ser integrados en la nueva policía que queremos. Y en esta capacitación debe haber un esfuerzo sumamente importante por desarrollar las sensibilidades de orden cívico, para que el policía sepa que una actuación desubicada, una actuación violenta, una actuación al margen de la norma puede inclusive desbaratar toda la democracia, puede afectar de tal forma al convivir ciudadano que puede echar al suelo su propia institución y el propio Estado. Y que esas sensibilidades tienen que estar en el ámbito de lo humano, en el ámbito de reconocer a la dignidad humana. La dignidad humana es el centro de la acción, el respeto a ese valor fundamental que nos ha permitido construir civilizaciones. La dignidad humana es el centro del cual se articula toda la gestión de policía, todos los respetos a las diferencias, el respeto a las diversidades, el respeto al género, el respeto étnico, el respeto a la convivencia, el respeto al diferente, a nuestro ciudadano. Y tenemos que partir desde una visión de consenso social. La sociedad representa consenso, no disenso. Esas sociedades que viven del conflicto no tienen futuro. Solo las sociedades, solo las que tienen un acuerdo para integrar voluntades, integrar instituciones, integrar la comunidad civil, pero honestamente, abiertamente, transparentemente, logran superar. Y esto debe venir en el proyecto que reúna todas las voluntades y todos los responsables para construir los ecuatorianos, la policía de los ecuatorianos. Yo me he educado en el Ecuador, pero también me he educado en otras latitudes y he visto, como usted señaló, en Chile, en España, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, he visto que también hay problemas con las instituciones, pero sin embargo, los chilenos, los americanos, los franceses, los alemanes, respetan a sus instituciones, las promueven e identifican obviamente a aquellos que transgreden y les señalan y les ponen en el lugar que corresponde. Y nosotros ahora queremos, para dejar para siempre atrás esa idea que la sociedad civil puede haberse formulado de forma cierta de la defensa de grupos, de esta defensa gremial. No, nosotros queremos que la policía tenga instrumentos que le digan, instrumentos de disciplina y instrumentos inclusive administrativos y penales, si es el caso, que sean más sólidos y más exigentes con nuestra institución o con nuestros miembros, porque nuestros oficiales y nuestros policías, nuestros hombres, ellos son los mayormente afectados cuando uno de sus compañeros transgrede las normas, porque ellos, los que transgreden las normas, deben saber que hay un límite y que les van a señalar y que van a ser sometidos a la ley y a la justicia si es que han traicionado los valores cívicos, los valores democráticos, los valores humanos, los valores institucionales. Yo le digo a Lautaro que hay un esfuerzo súper importante en las instituciones sobre la ética, y hay códigos de ética, pero hay que también pensar en que esas excepciones pueden mancillar, pueden soslayar, pueden derribar la institucionalidad. Claro, y dañar con ello, la imagen institucional. Sí. Vamos a una pausa y volvemos en el programa Controversia en Escena.
Bien, al cierre de este programa Controversia en Escena, que hemos abordado un tema fundamental, cómo impulsar el proceso de reestructuración de la Policía Nacional, replantear la formación de oficiales, rescatar la institucionalidad e ir a enfrentar el tema mayor como es la violencia en el Ecuador. Qué importante sería, a propósito de esta crisis, lograr un acuerdo nacional por la seguridad y contra la violencia al que nadie debiera oponerse sin mirar quién propone. Agradezco la participación y el aporte que se ha dado, muy valioso, de académicos, de analistas, el doctor Lautaro Ojeda, académico e investigador, el doctor Daniel Pontón, analista y catedrático, y el general Juan Carlos Rueda, ex jefe de la Policía Nacional, ex director de Educación. Muchas gracias y ojalá vengan días mejores en pro del cambio en la institución. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.